me siento, me siento extraño. Y entonces le dije al Señor, mira Señor, yo necesito que tú me enseñes a mí. Así fue como comenzó el proceso. Y un día de esos yo escuché la voz del Señor, 4 palabras. Hola amigos de Ami Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más y hoy tenemos un invitado especial, muy especial. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el invitado que tenemos el día de hoy es un pastor que yo en lo personal admiro mucho y cuando lo conocí nos platicó la historia de cómo surgió una visión que transformó su ministerio. Yo pensaba en este versículo de cómo cuando buscamos y pedimos y tocamos se nos abrirá. Y bueno, él es el pastor Rafael Gutiérrez desde Estados Unidos. Pastor, bienvenido, muchas gracias por darnos la oportunidad de contar tu historia. Así es que adelante, pastor, cuéntanos las maravillas que hizo Dios en tu vida. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Daniel. Bendiciones para tu vida y tu familia y bendiciones para todos los que están viendo o escuchando este video. Dios ha sido bueno y Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Muchas veces pienso que yo no soy quien para recibir, ¿verdad?, de las cosas que el Señor hace con tanto amor. Y una de esas cosas que ocurrió en mi vida fue que yo pues era pastor en San Antonio, Texas, por casi 18 años. Yo he sido creyente toda mi vida, desde que yo me acuerdo, tengo uso de razón. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia, mi papá se entregó al Señor ya en sus últimos días, literalmente. 34 días antes de fallecer, mi papá se entregó al Señor y ese es otro testimonio glorioso. Pero yo crecí en el Evangelio y pues dediqué mi vida al Señor y el Señor me llamó al pastorado. Y aquí en San Antonio estaba yo como pastor en esos, como les dije, 17 años y pico. Y me encontraba en una situación donde la iglesia estaba creciendo. Teníamos entrada económica bastante buena. Teníamos un proyecto de hacer un segundo piso, un balcón, porque la iglesia estaba creciendo tan rápido. Y me acuerdo que el Señor traía a las personas de diferentes lugares, venía la gente, nunca hicimos ningún trabajo evangelístico, no digo que esté malo, pero el Señor simplemente que nos bendijo de esa manera, venía la gente, la iglesia estaba creciendo, todo estaba bonito, como decimos, ¿verdad? Todo iba viento en popa. Nosotros teníamos un edificio casi nuevo. Dios nos había bendecido, estábamos creciendo y seguimos creciendo dentro del edificio a cerrar un balcón. Teníamos las finanzas para eso, teníamos los planos, estábamos creciendo. Y yo, eh, aparte de yo debería haberme sentido muy gozoso, muy contento, y yo me sentía todo lo contrario, me sentía como que algo estaba mal dentro de mí. No en lo espiritual, ni que andaba en pecado, nada de esas cosas, sino simplemente algo que yo no entendía. Y me acuerdo que yo me quedaba sentado en la cama y entraba mi esposa al cuarto y me decía, porque me encontraba mirando la pared en blanco, o sea, era como que no era yo mismo. Y me decía mi esposa, Rafael, ¿qué te pasa? Y yo le decía, pues si yo supiera lo que me pasa, te dijera, pero ni sé lo que me pasa, nada más sé que algo por dentro no está bien. Entonces me encontré con un pastor amigo y hacía mucho no nos veíamos, nos encontramos en un lugar, y entonces le dije, oye, varón, me siento extraño y háblame a mí, comparte conmigo. Entonces vino él a la iglesia y me dijo, mira Rafael, lo que tú necesitas es tal y tal doctrina. Y entonces yo le dije, ven, háblanos de eso porque yo necesito respuesta. Y resultó que lo que él trajo sí es bueno, pero es como cuando usted tiene un dolor de cabeza y le ponen una curita acá para el dolor de cabeza. Bueno, la curita sirve para otra cosa, pero no para el dolor de cabeza. Así sentí yo que el hermano tenía algo bueno, pero no era para lo que yo necesitaba. Después me encontré con otro hermano ese tiene un ministerio muy poderoso con los musulmanes.
en el Medio Oriente y allá en África. Y este hermano, yo le empecé a decir, varón, me siento así bien extraño. Y él me dijo, oh, mira, es que pasa que si tú llegas a un límite, si tú eres pastor, por ejemplo, de 200, tú no puedes ser pastor de 300. Y entonces yo dije, pero es que Dios no me ha dicho que yo tengo un límite. O sea, no siento yo que sea que Dios me ponga límites. Bueno, y en eso yo estaba, en esa lucha, cuando un día se acercó a mí un hermano que era el líder de la alabanza, pero este hermano, se entregó al Señor con nosotros. Su esposa se entregó al Señor con nosotros. Su matrimonio estaba destruido, el Señor lo restauró. Y este hermano, pues Dios no, nos ayudó a, ¿verdad?, llevarlo en el proceso que nosotros entendíamos en ese tiempo, que era de formar a un líder. Y lo formamos como líder y teníamos ya como unos 12 años trabajando con él. Y este hermano era parte de la directiva, era envuelto totalmente con nosotros, muy querido nuestro. Este hermano me dijo, pastor, me siento cansado. Y yo le dije, no, varón, tranquilo, siéntate y vas a descansar cuando te recuperes. Otro va a tomar tu lugar entre tanto, pero después ya vuelve y entras en acción. Y él me dijo que él no se iba a ir de la iglesia, me dijo esas palabras. Y me extrañaron porque, pues, si uno no se va de la iglesia, pues no se va de la iglesia, ¿verdad? No le dice uno, no me voy de la iglesia, simplemente permanece. Bueno, el asunto es que él se fue, a las 2 semanas se me fue y ni siquiera me dijo adiós. Y entonces, cuando eso pasó, yo me quedé muy perplejo. ¿Qué está pasando aquí? Hoy día que ese hermano y yo tenemos una buena relación excelente, no fue como que quedó algo mal entre él y yo, no había nada de razones por qué él tenía que irse, simplemente se fue. Y eso fue lo que el Señor usó como un detonante, como el gatillo para que ocurriera algo en mí. Y fue que cuando él se me fue, yo empecé a preguntar, a cuestionar todo. Pregunté, ¿para qué estamos haciendo este balcón? ¿Cuál es el propósito de juntar más gente? ¿Para qué? Para que dentro de 10, 12 años las personas se vayan y uno ni sepa qué pasó. Es eso lo que yo estoy proyectando en mi vida, buscando que eso ocurra en mi vida. Y empecé a cuestionar, ¿para qué estamos haciendo este balcón? ¿Para qué estamos buscando gente? Y cuando estaba yo en esa desesperación, escuché la voz del Señor en mi cabeza que me dijo, yo quiero discípulos. Yo me sorprendí mucho cuando escuché yo esa voz dentro de mí, yo quiero discípulos, porque yo pensé que yo estaba haciendo discípulos. Entonces yo le dije al Señor, para que me entiendan, yo estaba, desde que yo era muchacho, desde que yo tenía 17 años, yo leí un libro por un autor argentino que se llamaba Discípulo el libro, y yo estaba, que yo quería ser discípulo, y esa era como mi pasión en la vida, pero me di cuenta que realmente yo había leído todos los libros que me caían a la mano para ser discípulo, yo los leía, pero me di cuenta que los libros de discipulado normalmente tienen dos puntos. Uno es decir, ellos dicen en ese libro, Jesús hizo discípulos, Pablo hizo discípulos, ahora tú ve y haz discípulos, pero no me dicen cómo. Todos esos libros me hablan de la problemática, que no hay discípulos, que la iglesia está todo está muy leve, pero no me dicen cómo. Así que yo había leído esos libros de discipulado, de discípulos, yo estaba siguiendo un método que muchos creyentes han seguido, yo estaba envuelto en eso, y tenía yo escuela de líderes, escuela de liderazgo para formar discípulos, pero me di cuenta que al Señor preguntarme, yo quiero discípulos, es precisamente porque no estoy haciendo discípulos, ¿verdad? Es la respuesta lógica es, no estoy haciendo discípulos porque Él me está diciendo que quiere discípulos. Y entonces yo le dije al Señor estas palabras, le dije, mira Señor, yo necesito que tú me enseñes a ser discípulos aquí en San Antonio. Yo no quiero saber de líderes que están en sus países por allá.
haciendo su trabajo y yo quiero tratar de implementar esa visión acá. Yo necesito que tú me enseñes a ser discípulo aquí en San Antonio. Y si no, yo le dije al Señor esta palabra, yo dejo el ministerio. Yo no lo dejo al Señor porque el Señor es mi fuente de vida, Él es mi Salvador, pero el ministerio lo dejo porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me puedo yo parar? Esto es lo que yo me decía. Es una hipocresía muy grande de parte mía pararme detrás del púlpito y decirle a los hermanos, hermanos, vamos a alcanzar al mundo para Cristo, pero no me pregunten cómo porque yo no sé. Y entonces yo me sentía en esa situación. Y entonces le dije al Señor, mira Señor, yo necesito que tú me enseñes a mí a hacer discípulos. Así fue como comenzó el proceso. Yo quiero hacer discípulos, porque el Señor me pidió discípulos. Y entonces yo crecí en una escuela espiritual donde si uno tiene un problema, uno ora. Y si el problema es muy serio, uno ora y ayuna. No sé si usted creció en esa escuela espiritual, pero así fue como me enseñaron a mí. Entonces yo dije, Señor, este es un problema serio. Yo no solamente voy a orar, yo quiero también ayunar, que tú me enseñes. Y yo decidí tomar el día viernes para dedicarlo totalmente ese día a la búsqueda del Señor para que Él me enseñe a ser discípulos. El problema que yo tenía eh, era que con la palabra de Jesús, el Señor Jesús dijo, ve por todas las naciones y haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden lo que les mandé. Mi problema era, ¿qué fue lo que el Señor Jesús mandó? Porque tenemos la Biblia que está bien grandota y tenemos el Antiguo Testamento, un montón de enseñanzas, tenemos el Nuevo Testamento, otro montón de enseñanzas. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús mandó? Específicamente, ¿qué fue? Esa era mi incógnita, esa era mi pregunta. Entonces yo me llegaba al templo cada viernes y me arrodillaba frente al altar, ponía allí mi Biblia y le decía, Señor, aquí estoy. Ese era lo único que yo hacía. Yo no sabía qué yo estaba buscando en específico en la Biblia, qué voy a buscar, nada. Yo nada más venía y le decía, Señor, eh, dime algo. Era como cuando usted empieza a caminar por un camino y usted ni sabe para dónde, cómo va a llegar, cómo le va a hacer, si dobla a la izquierda, si dobla a la derecha, usted nada más va caminando. Bueno, así estaba yo en este aspecto. Y pasó el tiempo, yo no estaba tomando notas me hubiera gustado haber tomado notas, pero nunca tomé notas de cuántos viernes yo pasé así. Yo entraba temprano en la mañana al templo y me iba en la tarde, no pasó nada, me quedé ahí todo el día, me quedaba mirando hacia arriba. Pues uno dice, yo voy a orar 8 horas. Mi hermano, orar 8 horas es duro. Ya a los 20, 30 minutos se le acabó todo el material y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Repito lo mismo. Y como que se queda uno solito allí en ese vacío, esperando la voz de Dios, esperando algo. Bueno, yo cuando no pasaba nada, me iba a la casa y simplemente checaba la casillita de presente, que estuve presente. Y ya todo eso yo tenía que seguir en la iglesia predicando como que nada estaba pasando conmigo. O sea, esto era una lucha interna. Y entonces me acuerdo que un día, en esos días uno está orando, pensando mucho, eh, tratando de decir, Señor, ¿dónde? ¿Qué hablo? ¿Qué fue? Y un día de esos yo sentí que tenía la respuesta. Yo le dije al Señor, ya lo tengo, Señor. Ya sé lo que yo tengo que enseñar a los discípulos. Tengo que enseñarle los dos mandamientos principales, porque tú dijiste que eso era lo principal, ¿verdad? Amar a Dios Padre sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo principal. Yo le voy a enseñar eso a los discípulos. Y ya con esa respuesta me sentí bien de que ya yo tenía la respuesta. Pero inmediatamente el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo me preguntó, ¿y cómo se ama a Dios? Y yo me puse a pensar, ¿cómo se ama a Dios? O sea, ¿qué yo amo? Dice ¿verdad? El versículo, con todo el corazón, todo el alma, toda la fuerza, pero ¿qué yo hago que estoy diciendo? Yo verdaderamente estoy amando a Dios con lo que estoy haciendo. No somos salvos por obras, pero hacemos obras ahora que somos salvos. Bueno, ¿qué yo puedo decir
que estoy haciendo, qué obra, qué acción yo estoy haciendo, que estoy afirmando que amo a Dios. Me quedé buscando en mi mente y encontré muy pocas cosas. O sea, una cosita aquí, algo allí. Y como les dije, yo soy creyente toda mi vida. Fui a la escuela bíblica para ser pastor, estudiando de la Biblia, todo esto, pastor por 18, casi 18 años. Y yo no pude encontrar una respuesta contundente, afirmativa, que dijera así, sin titubeos. No encontré de cómo amar a Dios Padre. Y la segunda pregunta vino inmediatamente cuando yo terminé derrota la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo se ama al prójimo? Bueno, el prójimo se ama como a uno mismo. Bueno, pero eso es lo que dice el versículo, pero yo no estoy añadiendo nada nuevo de decir, estoy haciendo algo que afirmativamente puedo declarar sin lugar a titubeos ni dudas. Puedo decir, estoy amando al prójimo. No pude. Tercera pregunta, ¿cómo me amo a mí mismo? Y el mismo proceso mental y razonando en círculos, dando vueltas en mi mente, no pude contestar esa tercera pregunta. Con afirmativamente decir, así se ama uno mismo, no pude. Cuando llegué a ese momento, hermano Daniel, ahí fue la frustración más grande de mi vida. Yo, el pastor, el líder espiritual de cientos de personas, no sé los dos mandamientos principales. No sé cómo amar a Dios Padre, no sé cómo amar al prójimo y no sé cómo amarme a mí mismo. En ese momento, varón, ahí en ese momento fue cuando ahí paró mi deseo de hacer discípulos. Me di cuenta que yo mismo no soy un discípulo. Y entonces el enfoque pasó de hacer discípulos a Rafael, tú no eres un discípulo. Y entonces yo le dije al Señor, le dije, mira, Señor, en este momento yo me siento tan frustrado, yo no quiero que venga a mí un mormón, un testigo de Jehová, nadie de eso y me cuestione mi fe. Mi fe está firme en ti, pero que me diga, oye, Rafael, tú que eres pastor, ¿qué es lo que tú estás enseñando? Y tú enseñas los dos mandamientos principales. A ver, explícame los dos mandamientos principales, porque ni eso sé. Me sentía yo bien frustrado, bien frustrado. Así que ahora cambió el enfoque de venir todos los viernes a buscar que el Señor me mostrara qué es lo que le tengo que enseñar a un discípulo. Y yo mismo no soy un discípulo. Ahora era, Señor, háblame a mí, enséñame a mí. Yo necesito esto para mi propia vida espiritual. Yo necesito esto, Señor. Háblame a mí, Padre. Y yo seguía con mi Biblia allí orando. Un día, yo no recuerdo exactamente qué tiempo yo estaba orando después de eso, pero un día, después de mi salvación, después de haber sido lleno con el Espíritu Santo, lo más grande que me ha ocurrido a mí fue yo escuché la voz del Señor en mi cabeza, 4 palabras. Escuché Mateo 5, 6, 7. Por primera vez yo abrí la Biblia y entonces comencé a leerlo y leí. Entonces cuando terminé de leer esos 3 capítulos, dije, Señor, esto es el Sermón del Monte. Yo he predicado mucho de esto. O sea, mi carne todavía bien viva, bien activa. Ni sabía lo que yo estaba hablando. Y, y entonces le dije al Señor, pero como esto es lo que tú me dijiste, yo voy a leerlo. Empecé a leer todos los días. Mateo capítulo 5, capítulo 6. Al día siguiente continuaba el capítulo 7, después comenzaba, le daba vueltas, dando vueltas. 8 meses. 8 meses es lo único que yo leí en mi Biblia. ¿Para qué necesito yo leer de Génesis o de Apocalipsis o algo en el medio si yo ni siquiera sé los 2 mandamientos principales? En la vida cristiana no se trata de estudios bíblicos. La vida cristiana se trata de amar a Dios Padre, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Y yo no sabía eso. Entonces, a los 8 meses, yo le dije a mi esposa, mira, ella se llama Miriam. Le dije, Miriam, yo creo que yo memoricé estos 3 capítulos, de haberlo leído tanto. Y le dije, a ver, chécame a ver cómo va. Y entonces se lo dije casi perfecto.
pero me faltaron una palabrita aquí, entonces ya lo estaba puliendo. Y después le dije al Señor, mira Señor, ya yo memoricé esto, ¿qué debo hacer ahora? Entonces saqué una pizarra que yo tengo en la iglesia de como 1,5 metros por unos 2,5 metros de largo, como una hoja de plywood, que tengo una pizarra así grandota. Y le dije al Señor, Padre, muéstrame qué es lo que tengo que ver aquí. Y entonces allí fue cuando comenzando el primer versículo, porque ahora ya no era un estudio bíblico que yo agarro la Biblia y la tengo aquí en la mano y leo la Biblia y entonces vi el versículo y a ver qué me habla, Señor. No, todo estaba aquí en la cabeza ahora. Y entonces empecé con el primer versículo, versículo 1 y 2, que dice, Mateo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo a los discípulos. Yo dije, Señor, yo quiero ser un discípulo, esto es para mí. Tú le enseñaste a los discípulos y luego le dijiste a ellos que vayan y enseñen lo que él les enseñó. Esto es para mí, Señor. Entonces empecé a ver cosas y aquí voy a ir rapidito a ver lo que yo vi en esos 3 capítulos. Así rápidamente yo lo iba escribiendo. Dije, esto es para mí, esto es para los discípulos. Después noté que el Señor da 11 características de cómo son los ciudadanos del reino de Dios, cómo son los que son parte de ese reino ahora, los discípulos. 11 características. Y entonces después el Señor da una palabra de ánimo bien poderosa. Él dice lo que quieren, lo que son grandes en el reino de los cielos, lo que son pequeños. Capítulo 5, versículo 19. Luego entonces el Señor comienza en el versículo 21 hasta el 48. Él da 6 leyes de amor para amar al prójimo. Yo iba escribiendo todo esto acá. 6 leyes de amor. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Especifica exactamente lo que tengo que hacer para amar al prójimo. En el capítulo 6, iba yo escribiendo, capítulo 6, 7 leyes de amor para amar al Padre Celestial, escribiendo las 7 leyes de amor. En el capítulo 7, 6 leyes de amor para amarme a mí mismo. Luego después el Señor da una advertencia increíblemente grande donde Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en el capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor dice, ustedes son hacedores de maldad. Y yo pensé, hacedores de maldad, los que están echando fuera demonios, profetizando en nombre de Jesús y haciendo muchos milagros. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué les faltó? Les faltó la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es lo que Él acaba de decir en Mateo 5, 6 y 7. Él lo explica desmenuzadamente para que yo no me la pierda la voluntad del Padre, porque lo principal, los 2 mandamientos principales, ahí Él los explica. Y luego Él dice al final, desde el versículo 24 al 28, Él dice que cualquiera pues que me oye estas palabras, estas las de Mateo 5, 6, 7, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Más el que me oye estas palabras y no las hace. Ahí está el problema, que nosotros escuchamos esa palabra, la leemos, pero no las hacemos. Digo, el que no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos. Lo mismo que le pasó al hombre sabio, le pasó al hombre insensato. Y golpeó con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y dice al final, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esa era su doctrina, que llegó luego a ser la doctrina de los apóstoles en Hechos 2:42, y ahora debe ser mi doctrina. Bueno, cuando yo terminé de ver todo ese cuadro, así que ya tenía la pizarra aquí escrito todo esto, yo dije, Señor, aquí está la respuesta a cómo voy a ser un discípulo. Le voy a enseñar los 2 mandamientos principales hasta que lo guarden, porque el Señor Jesucristo dijo, enseñándoles que guarden, no enseñándoles nada más en la cabeza, que es el problema con los discipulados de hoy, que enseñan en la cabeza, pero no me enseñan hasta que guarden. Y ahí está la parte dificultosa. Y entonces eso ya cambió totalmente mi ministerio, mi forma de cómo ahora cómo ser un discípulo y hacer discípulo. Y entonces eso es lo que ahora yo enseño
cómo ser un discípulo conforme a las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que ahí está todo, hermano, está todo. Lamentablemente no tenemos el tiempo para yo poder compartirle esas 19 leyes de amor que el Señor Jesús nos enseña. Así que, varón, brevemente ahí te compartí cómo fue que el Señor me llevó a esta visión. Bueno, mira, yo tengo el libro, el audiolibro, y yo se lo puedo enviar gratis a quien lo quiera. Nada más simplemente me mandan un WhatsApp, o si quieres te mandan un WhatsApp a ti. Yo no sé si tienes tú la manera ya establecida. Yo te envío el audiolibro y tú se lo envías a ellos, o ellos me pueden contactar. Mi número de teléfono lo puedes poner allí para que alguien que esté interesado lo tenga. También el libro físico me lo pueden pedir por correo. Hasta ahora mismo yo estoy trabajando con los libros, yo mismo lo distribuyo, y yo trato de mantener el costo del libro lo más bajo posible. Mi intención no es ganar dinero con este libro, yo nada más simplemente quiero que otras personas aprendan a vivir en el reino de Dios. Así se llama el libro, Cómo vivir en el reino de Dios. Que aprendan a vivir en el reino de Dios para que ellos puedan ayudar a otros, para que lo que el Señor Jesús, el corazón del Señor Jesús era: ve por todas las naciones y haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñale que igual lo que le mandé. ¿Qué mandó él? Mateo 5, 6, 7, ahí está, para que nosotros lo tengamos todo empacaditos ahí y podamos entonces no andar buscando, que busco en Génesis, que busco en Éxodo, en Levítico, que busco aquí, que busco allá. No, todo me lo armó bien, bien bonito allí para que yo lo tenga. Entonces, esa es la manera como podemos hacerlo por ahora. Y animo a todos los que me están escuchando, empiece a leer en su Biblia Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y empiece a memorizarlo. Porque lo primero, antes de vivirlo, necesitamos saberlo. Después, ¿cómo se lo vamos a enseñar a alguien si no me lo sé, si no lo estoy viviendo? Comienza conmigo. Bueno, un abrazo, varón, y bendición a todos ustedes que están escuchando, viendo este video. Tienen que leerlo, tienen que escucharlo, porque de verdad va a traer una transformación en su caminar con el Señor. Y pastor, muchísimas gracias por platicarnos lo que Dios hizo en tu vida, y a toda la audiencia, escríbanos en los comentarios todos los que quieran el libro, porque les vamos a mandar y los vamos a contactar aquí con el pastor. Un abrazo, pastor, muchísimas gracias.